morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede... Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es una producción del colectivo Más Igualdad que busca promover la discusión, el intercambio de ideas, el análisis de información de calidad, promover el debate social sobre temas de actualidad, bueno, y brindar un alimento para la discusión política. En el día de hoy vamos a estar tocando un tema complejo, pero de alto interés, que requiere ciertas mediaciones para poder ser comprendido, y por eso, como siempre, nos acompañan dos invitados, una invitada y un invitado que voy a pasar a presentar en breve. Se trata en el día de hoy de hablar de distribución del ingreso, desigualdad, preferencias por la distribución del ingreso, y nos planteamos titular este programa como la distribución del ingreso y la riqueza y la lucha política por la igualdad. En ese marco, decir que bueno, hace por lo menos 2 siglos que el mundo occidental viene discutiendo sobre asuntos de pobreza, pero quizá no tanto sobre asuntos de desigualdad, y que en los últimos tiempos este asunto de desigualdad y por lo tanto de la distribución del ingreso y la riqueza, que es una de las dimensiones de la desigualdad, ha venido al tapete con nueva información, con nuevas investigaciones, con nuevos elementos para poder ser pensado o repensado. Hoy nos acompañan Cecilia Rosell, socióloga, doctora en Gobierno y Administración Pública, profesora de dedicación total en Ciencias Sociales de la UCUDAL, vicerrectora de investigación. Y nos acompaña también Mauricio de Rosa, investigador y docente del Instituto de Economía de la UDELAR, máster en políticas públicas y desarrollo, y también doctorando en la Paris School of Economics, donde está cursando este doctorado nada menos que con Piketty. Por lo cual vamos a tener un montón de información y de reflexiones para compartir. Bueno, en ese marco les damos la bienvenida simplemente haciendo una pregunta bastante abierta, ¿no?, sobre este asunto. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de distribución del ingreso y la riqueza? ¿De qué hablamos de preferencias por la distribución del ingreso y la riqueza? Como para poder ir entrando en tema en este primer bloque introductorio. ¿Quién arranca? ¿Cecilia? Mauricio. Mauricio. ¿Yo? En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación y me disculpo que tengo la voz un poco, tengo un hilito de voz, me va quedando. La pregunta me parece relevante porque en general cuando hablamos de desigualdad uno puede estar hablando de muchas cosas distintas y suelen crearse confusiones. Uno puede estar hablando de desigualdad de oportunidades, de acceso a servicios públicos, desigualdad cultural, o sea, hay un millón de variables que uno puede considerar y de dimensiones. En general, cuando hablamos de desigualdad económica y en particular distribución del ingreso y la riqueza, estamos hablando de cosas como bastante específicas. Cuando hablamos de desigualdad de ingresos, estamos hablando de la distribución de los salarios, las jubilaciones, las transferencias, incluso los ingresos por capital que recibimos las personas. La desigualdad de riqueza, la patrimonial, refiere más como a las tierras, los edificios, las empresas, los activos financieros que tienen las personas. Son dimensiones que son distintas, pero que están naturalmente muy interrelacionadas. Pero estamos hablando esencialmente de eso, ¿no?, de la distribución de recursos económicos, recursos materiales que son los necesarios para llevar adelante una vida razonable. Decías recién que la discusión, digamos, el tono de la discusión o el nivel en que se discuten estas cosas ha variado en el tiempo, eso es muy cierto. Venimos los últimos 10 o 15 años de un repunte de la discusión sobre desigualdad que ha vuelto, digamos, del ostracismo. Hasta hace relativamente poco, estudiar desigualdad implicaba estar aislado en un departamento de economía desconocido, en algún sótano, literalmente, estudiando los temas sin demasiada relevancia. El tema ha vuelto a la agenda, ha vuelto en parte porque la desigualdad en el mundo, y en particular en algunos países, ha venido creciendo muy rápidamente, pero más ha vuelto porque el interés académico retornó, y digo retornó porque en realidad, si uno va al principio de la disciplina, no solo autores que uno podría esperar como Marx, sino los fundadores de la economía, Adam Smith, David Ricardo, tenían el tema de la desigualdad como una preocupación central, en algunos casos por razones éticas, como puede ser en el caso de Adam Smith, pero más en particular porque entendían que entender la desigualdad y entender el funcionamiento de la economía eran dos caras de la misma moneda. O sea,
la desigualdad está integrada orgánicamente con el funcionamiento de la economía, no son cosas distintas, no es que la desigualdad es un subproducto del no solamente había una discusión ética, sino también en los problemas del desarrollo, en qué medida favorecía o dificultaba el desarrollo. Exacto, y que entender la desigualdad implicaba entender la economía, el funcionamiento de la economía. Entonces, por eso es un tema que es súper relevante y es una buena noticia que esté volviendo a la agenda distributiva, y a la agenda de investigación, perdón, y también a la agenda pública de discusión, y por eso espacios como estos son tan importantes. Bien, y como esto tiene una dimensión política enorme, que bueno, que la vemos manifestarse en los conflictos distributivos que habitualmente estamos, pero que además configuran el debate social, ¿no? Porque esto se mete, aunque uno no lo vea en forma directa, pero por distintos caminos entra siempre en la discusión social sobre el gasto, sobre la protección, sobre demás cuestiones, es que esta idea de cómo piensan las sociedades este asunto se torna sustantivo desde el punto de vista sociológico y político, ¿no? Correcto, sí. Hay una cosa importante que planteaba Mauricio recién que tiene que ver con la distribución del ingreso y las distintas implicancias que tiene eso. Vuelve, ¿no?, a la agenda o aparece en la agenda a raíz, no solamente en el plano académico o en la agenda académica, sino también en la agenda política. ¿Sí? Hace unos años, en un estudio que hacíamos con una colega, con Verónica Amarante, una colega de la Facultad de Economía de la UDELAR, mirábamos cómo en América Latina la agenda de investigación pasó de la pobreza a la desigualdad y mostrábamos ese giro en artículos, digamos, ¿no?, en cantidad de producción asociada a eso. Y eso en una región como América Latina es muy importante porque la desigualdad estuvo durante mucho tiempo, existía obviamente, pero estaba invisible en la discusión, o era relativamente invisible en la discusión académica y también relativamente invisible en la discusión política y por tanto también relativamente invisible en la discusión de política pública, ¿no? Entonces un primer punto que está bueno traer y capaz retomar más adelante es que la desigualdad no es un destino inevitable de los países, no es algo dado, es algo que ocurre por el tipo de políticas que los gobiernos llevan a cabo, ¿no? O sea, no es una cosa natural, no es un estado natural de las cosas, y se puede cambiar. Ese es el primer punto y lo tiro como para retomar cuando hablemos un poco más de las políticas. Y se puede cambiar, pero esa posibilidad de cambio está asociada a en qué medida es valorado por los ciudadanos de una sociedad que es necesario cambiarlo, ¿sí? Porque los políticos son electos y los votan votantes. Entonces, no son ajenos a cuál es el sentir de la ciudadanía respecto a qué es lo que hay que hacer con la desigualdad. Si está bien que haya desigualdad, si está mal, si estamos dispuestos a tolerar X niveles de pobreza, si estamos dispuestos a tolerar diferencias muy grandes en algunos aspectos claves que se traducen, digamos, en distribución del ingreso, pero que después permean, como ya dijo Mauricio y vos también, otras muchas dimensiones de la vida social. Y en ese sentido, siempre se plantea en la literatura que la desigualdad que los países tienen es un resultado agregado de preferencias individuales, ¿no? Lo que pensamos cada uno de nosotros, más lo que piensan todos los que están, ¿no?, en la sociedad uruguaya fuera de este estudio, eso produce algún tipo de mix que da como resultado cierto equilibrio de preferencias, que es lo que al final produce que los gobiernos X hagan o no hagan políticas para reducir esa desigualdad. Eso, que es un razonamiento atractivo, ¿no?, sobre todo para los que trabajamos nos da estos una temas. respuesta. Nos da un razonamiento, nos da una guía, ¿no?, como para investigar empíricamente esto. Es complejo, ¿sí?, porque hay una cadena causal, ¿sí?, entre lo que preferimos nosotros tres y lo que finalmente el gobierno o los pasados o los futuros hacen, que es muy larga, ¿sí? Entonces, en esa cadena larga hay una cantidad de cosas, ¿sí?, que se han investigado y que ya sabemos sobre cómo funciona esa construcción de preferencias, esa predisposición de cada uno de nosotros a sostener, apoyar, pagar impuestos, ¿sí?, pagar incluso más impuestos para financiar cierto tipo de políticas o no, digamos, ¿no? Y eso es un punto importante. Y en esta lógica, y con esto cierro,
Hay una idea bastante clásica, pero que hay que poner a prueba y que es bastante discutida en la literatura, de que las preferencias son más o menos predecibles. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? En una sociedad X, los sectores de más ingresos siempre van a pagar más impuestos de lo que reciben por parte de las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, la gente que tiene más ingresos en general tiende a preferir que los impuestos que paga sean menores. ¿Sí? Las personas que tienen menos ingresos siempre van a preferir que los impuestos sean más altos, porque en general, los impuestos generales de la sociedad, porque su aporte va a ser relativamente agotado. Porque esos sectores en general no están, porque tienen ingresos bajos, no son forzados a pagar demasiados impuestos. Entonces, ¿dónde está la discusión central sobre preferencias? En los sectores medios, ¿no? En la clase media y en cómo es esa clase media y en cuánto la clase media va a estar dispuesta a apoyar gasto social, más impuestos o políticas firmes que permitan redistribuir y pasar básicamente dinero de un lugar y ponerlo en otro lugar. Ahora, en esto también hay algunas cosas que requerirían más información, ¿no? Porque dar por supuesto que los sectores que más tienen pagan más impuestos, capaz que en términos absolutos puede darse persona a persona, pero depende de cómo planteemos la discusión que eso pueda realmente ser cierto. ¿Y cuánto saben realmente las clases medias qué impuestos pagan y no? Porque yo veo que esto, y les quería, esto capaz que ya es motivo del segundo bloque, pero quería preguntar si en el fondo esto no es un problema de que toda la cuestión social que está alrededor de esto se desplazó históricamente hacia la pobreza y la discusión sobre la pobreza, y todo esto se dejó de lado, en realidad porque tocaba determinados intereses que no querían estar en la discusión. O porque teníamos orientaciones de política que, ya sea porque venían desde alguna visión más caritativa del mundo, estaban dispuestas a contemplar algunas cosas, pero no que nos metamos en otras. Sí, que además ese discurso es un discurso que ciertamente sigue muy presente. Digamos, cuando uno plantea cuestiones relativas a la desigualdad, una primera respuesta que uno siempre espera es que la desigualdad no es el problema es la pobreza. El problema es la pobreza. Esa discusión sigue presente. Ahí, digamos, la respuesta también por defecto es que incluso si a uno solo le preocupa la pobreza, reducir la pobreza sin reducir la desigualdad se puede, pero es muchísimo más difícil y más lento. Entonces, en realidad son problemas que están interrelacionados. Eso digo, incluso si a uno solo le preocupa la pobreza. Somos muchos los que estamos preocupados además por la desigualdad y por esta brecha que hay de ingresos entre unos grupos y otros. Yo creo que ciertamente hay muchísimo desconocimiento. Hay desconocimiento en nosotros los investigadores en términos de cuánto sabemos exactamente de cuánto ingreso tienen los muy ricos, cuántos impuestos pagan, mucho más en el resto de la población, que es, digamos, algo muy difuso exactamente quiénes son los que llevan el grueso de la carga, por ejemplo, tributaria en el país, pero también es muy difuso la propia ubicación de cada uno de nosotros y nosotras en la distribución del ingreso. Vos hablas de clase media recién, y también Cecilia. ¿Qué digamos, es eso? Claro, ¿qué es eso? Y en Uruguay y en todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental, todo el mundo se considera de clase media. O sea, la clase media soy yo. Los grupos, si uno divide la población en deciles, la gente de los deciles más pobres tiende a ubicar sistemáticamente más arriba la distribución cuando uno les pregunta dónde cree que están, que lo que realmente están. Todo el mundo es decil 4 o 5, y la gente que está en el decil 9 o 10 tiende a ubicarse en el 6 o 7. Correcto. Pero uno puede hacer ese ejercicio y también, de hecho, uno se sorprendería. Para entrar al decil 10 en Uruguay no es necesario tanto ingreso, digamos, con ingresos relativamente moderados, del entorno de 60.000 pesos líquidos mensuales. Uno ya entraría en el decil 10. Entonces hay mucha confusión también sobre qué implica, o sea, cómo luce la distribución del ingreso y qué lugar ocupa uno en esa distribución. Y eso también hace que este debate sea mucho más ruidoso. Sí, hay un elemento adicional a lo que plantea Mauricio, que es así, y es que no solamente importa la percepción que las personas tienen sobre dónde se ubican en la distribución del ingreso y la percepción que tienen sobre qué tan lejos están de aquellos que están en los extremos, por ejemplo, de la distribución, ¿no? O sea, soy clase media, pero además, bueno, qué tan cerca estoy de ser pobre o qué tan realista es aspirar a ser en el decil 10 de la distribución, sino que también importa cuál es la percepción que los ciudadanos tienen respecto a lo que dan y lo que reciben, ¿sí? Eso es muy importante, y de hecho está muy presente en esta discusión
y en la discusión de política pública cotidiana que vemos. Yo tengo derechos porque pago mis impuestos. Correcto, ¿sí? Entonces, y ahí, obviamente, la visibilidad de las cosas que se reciben y que recibimos es variada, ¿sí? A veces es muy visible, ¿sí? Son visibles y por eso son contenciosas las discusiones sobre transferencias, ¿sí? Y son mucho menos visibles los beneficios y los accesos, digamos, ¿no? Que los ciudadanos tenemos a otro tipo de políticas, ¿no? O a resultados, digamos, de otro tipo de políticas. Y eso también moldea bastante la disposición que cada uno de nosotros tiene a apoyar cierto tipo de políticas, a aumentar el gasto, a financiar ese gasto y demás. Muy bien, tenemos que cerrar este primer bloque. Vamos a volver en el segundo bloque ya para ir un poquito más a qué cosas sabemos de esto, qué cosas se han medido, qué cosas se han estudiado en estos últimos tiempos, ¿no? Cómo contestar algunas de estas interrogantes que ahora estábamos colocando para ilustrar un poco de qué trata este tema. Así que sigan con nosotros que volvemos en un minuto. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! En este segundo bloque de Último Bondi estamos hablando de la distribución del ingreso y la riqueza y de la lucha política por la igualdad. En este caso nos corresponde, en este segundo bloque, abordar información disponible, producto de investigaciones, producto de reflexiones en base a información generada que nos permiten tener un panorama distinto que el que podíamos tener quizás hace 30 o 40 años, donde opinar de esto era simplemente opinar y no había con qué contrastar porque lo único que encontrábamos eran opiniones y no nos costaba mucho poder incursionar en algo que nos diera algún dato, que nos diera alguna idea que nos permitiera profundizar. Vamos igual a pasar un pequeño videíto para arrancar este bloque que nos da una pesquisa, no con información demasiado actualizada, pero que sí por lo menos nos propone una idea del asunto de la distribución del ingreso. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada. Solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares.
la gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada. Nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. Bueno, creo que es bastante gráfico. Era la idea, traer algo que nos ilustrara así en forma muy sencilla este problema, que en sí es muy complejo. Pero bueno, vamos a ver este tema, datos sobre la evolución de la desigualdad. Le toca a Mauricio, y bueno. Voy a empezar por el final del video, que me pareció interesante como destacar esto del 1%, porque digamos, no es por fetiche que uno va en busca de ese grupo de población tan pequeño para graficar cómo luce la desigualdad en los países o en el mundo. Es porque efectivamente a nivel mundial y también a nivel de los países, incluso en el caso uruguayo, digamos, estamos hablando de un grupo de población que es distinto que el resto. Es distinto porque capturan ingresos y riqueza y patrimonio muy superior al resto. Después podemos dar algunos datos. Pero además es distinto porque la fuente de sus ingresos es distinta. En general son individuos que reciben ingresos por capital y no por trabajo o jubilaciones. Tienen un conjunto de características que los diferencian del resto de la población. Entonces, digamos, como primer elemento, ese gráfico con esa, digamos, cuestión empinada al final, es un primer elemento que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando habla de desigualdad. Y también que tiene que ver con este debate que teníamos recién sobre la clase media. En definitiva, cuando una persona del decil 10 se considera clase media, está equivocado, pero al mismo tiempo puede no estarlo tanto, porque en realidad las personas relativamente más pobres dentro del 10% más rico igual son muy distintas que los verdaderamente ricos. Hay como un comportamiento explosivo al final de la distribución del ingreso y de la riqueza, en este 1% que realmente se dispara de todo el resto y que conforma un grupo completamente distinto. Entonces, esto es una dimensión que para la discusión de políticas públicas, además, tiene que ser bien relevante. Sobre la evolución sabemos bastante más que lo que sabíamos hace relativamente poco tiempo. Sobre la desigualdad a nivel mundial, que también era como el foco del video, lo que sabemos es que, y es como el gran hallazgo de los últimos años, es que los niveles de desigualdad mundial hoy, en 2022, este siglo XXI que ya está bien encaminado, son muy similares a los que tenía el mundo a la salida del siglo XIX, al principio del siglo XX, digamos, en esta fase final del capitalismo inicial como más salvaje, que había llegado a niveles de desigualdad disparatados. Bueno, hoy estamos, después de una caída, que después podemos comentar, después de una caída en el siglo XX, hoy volvemos a recuperar los niveles de desigualdad de ese principio del siglo XX. Ese es como el gran hallazgo. Que eso digamos, se explica, hay un gráfico que trajimos para compartir, que es el gráfico 1. Esencialmente lo que hay, es solamente para ilustrar, pero lo que vemos ahí es que en realidad la desigualdad a nivel mundial uno puede, digamos, dividirla entre la desigualdad entre países y la desigualdad dentro de los países. O sea, el conjunto de la desigualdad de las personas es la combinación de estos dos fenómenos. Y básicamente lo que vemos es que hasta la década del 80 los países ricos se separaban del resto, crecían mucho más rápido, esta gran divergencia que hubo en el siglo XX entre los países ricos y los pobres, y eso es lo que empujaba la desigualdad hacia arriba, la que la mantenía en niveles altos, mientras que la desigualdad dentro de los países, en particular en Europa y Estados Unidos, mantenían los niveles de desigualdad dentro de esos países más o menos en niveles bajos. Pero en el 80 hay un cambio, es que en realidad la desigualdad entre países se empieza a cortar, China e India en particular empiezan a arrimarse a los países desarrollados en términos de PIB per cápita, pero la desigualdad dentro de los países cambia de tendencia y empieza a crecer muy rápidamente. Entonces neutraliza este efecto positivo, digamos, del acercamiento de China e India a los países más ricos. Entonces llegamos a una situación en la que hoy estamos en niveles de desigualdad que, insisto, son muy similares a los del siglo. Eso es lo que se ve ahí en el cruce de la gráfica, donde la contribución a la desigualdad pasaría a ser más que de los propios países, sino de las personas adentro de los países. Exactamente, dentro de los países. Consolidando un sector de muy ricos
global. Como exactamente, decía, ¿no? esa es la lectura exactamente. Y esto es relevante porque quiere decir que en realidad en este periodo reciente, mirar lo que pasa dentro de los países y dentro de las regiones tiene mucho sentido, porque ahí está la fuerza, digamos, que está empujando la desigualdad al alza. Entonces tiene sentido mirar lo que pasa en las regiones, en los países. En América Latina hay muchísima discusión. Digamos, la narrativa hasta ahora era que había habido una caída de la desigualdad muy marcada en todo el continente en los primeros 15 años del siglo XXI. O sea, entre 2000 y 2015 una caída muy grande de la desigualdad en el continente. Eso ahora se está empezando a poner un poco más en duda, también en base a nuevas investigaciones, nuevas fuentes de información, en particular la información de origen tributario, que permite mirar justamente mejor a este 1%. Y ahí hay más dudas y ya no surge una imagen en la que en toda la región cayó la desigualdad. Hay países que cuando uno corrige por este tipo de información, cambia la película. Por ejemplo, el caso de Chile es un caso típico que si uno mira las estimaciones tradicionales y mira las encuestas de hogares de Chile, uno ve una caída de la desigualdad impresionante, pero cuando uno corrige con otra información, en realidad la desigualdad no solo no cae, sino que crece. Pero eso es porque en general los sectores ricos no declaran su riqueza en las encuestas. Exactamente. Las encuestas tienen problemas en todo el mundo, no solo en América Latina, para captar lo que pasa con los muy ricos. También con los muy pobres. También. Sí, tiene problemas en toda la línea de frente, pero en particular pero con los muy esta ricos, tiene resultados que son, logra revertir los resultados que muestra la encuesta. Y eso lleva a lo que vos comentabas antes, ¿no? En el bloque anterior, que hay mucho desconocimiento sobre efectivamente cuánto es el nivel de desigualdad, cuánto... entonces, bueno, estas nuevas resultados de estudios vienen a plantear algunas dudas sobre qué pasó con la desigualdad en América Latina. En algunos países se confirma la caída de la desigualdad, en otros no tanto. El caso uruguayo es un caso bien típico del grupo en el que sí se confirma la caída de la desigualdad. Estudiemos como la estudiemos, con el indicador que utilicemos, con la fuente de información que usemos, la desigualdad en Uruguay siempre comprobamos una y otra vez que cayó fuertemente entre 2008 y 2013. Hubo una caída muy marcada, esencialmente, para ponerlo como en términos sencillos, recorrimos un tercio de la distancia que nos separaba de los países más igualitarios del mundo en muy poquito tiempo. Fue un logro verdaderamente espectacular del Uruguay en muy poco tiempo, pero que se detuvo rápidamente. Se quedó ahí, ¿no? 2013-14 se frenó y pasó eso, hubo ese frenazo que ahora en realidad se empezó a revertir lentamente. Y con un elemento empezó más... a crecer de nuevo la desigualdad. Sí, bueno, la gran pregunta del 2022 es si hay un cambio de tendencia o no, pero sobre eso podemos volver después. Pero lo que quería decir es que, y para cerrar, que esta caída imponente de la desigualdad en Uruguay que hubo entre 2008 y 2013-14 se vio acompañada por una estabilidad en este 1% de más ingresos, ¿sí? Es decir, la desigualdad cae fuertemente, pero cae sobre todo porque el 99% se volvió más homogéneo. El 1% quedó incambiado. Quiere decir que los súper ricos no aportaron nada a la reducción de la desigualdad que se vivió en Uruguay. Exactamente. Aportaron los bastante ricos, como quien dice, los medios, y bueno, y crecieron los de abajo, ¿no? Porque la atracción del empleo para salir de la pobreza también impacta fuerte. Esa es la lectura, y es como un sabor agridulce que queda porque efectivamente hay un logro que es cierto y que es muy espectacular. Realmente la caída de la desigualdad en Uruguay fue muy grande, si uno compara con otros países, incluso de la región, fue realmente muy grande, pero uno se queda con eso de que el Mayagoro no puso nada. Algo así. ¿No? Bueno. Ahora, esto nos gira al otro lado, porque hasta 2013, como decías vos, veníamos reduciendo la desigualdad y después quedó planchada la desigualdad, no volvió, no se modificó. Podríamos decirse que se agotó el poder distributivo de las políticas públicas impulsadas por los primeros gobiernos progresistas, pero también hubo un cambio en la actitud de la gente frente a esto, ¿no? Sí. Bueno, una cosa antes que es importante, y tomo lo que planteaba Mauricio del caso chileno, es un caso bien interesante porque cuando uno miraba los datos de evolución de la desigualdad y mira el caso chileno desde lugares más cualitativos, si se quiere, por decirlo de alguna manera, mira el estallido social, ¿sí? Previo a la pandemia, mira lo que ha sido la cantidad de casos visibles, digamos, de captura de las élites chilenas de los ámbitos políticos y los ámbitos de decisión, que son obviamente elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque este 1% tampoco es neutro, ¿no? Digamos, son actores que también son actores fuertes. Son actores que también, no tienen por qué serlo siempre, pero digamos, no hay que desconocer la influencia que el dinero tiene en la política, asunto que ha sido estudiado bastante en América Latina y en Uruguay. Entonces, digamos, es muy contrastante
ver cómo una mirada sobre la desigualdad muestra una cosa, otra mirada, ¿sí? Muestra otra, y cómo eso dialoga con lo que sabemos, ¿no? De la sociedad chilena, de la desigualdad, en enorme cantidad de dimensiones, más allá del ingreso, pero que se plasman, digamos, también en el ingreso, ¿no? Digo porque esto hace también a la discusión política, de política pública, de cómo se pasa de un estado de cosas a un cambio, a un conjunto de políticas que logran algunas cosas, digamos, en materia de reducción de la desigualdad. En materia de percepciones o predisposición a redistribuir o apoyo, ¿no? Y acá engloba una cantidad de cosas, ¿no? Disposición, como dije antes, a pagar impuestos, apoyo a cierto gasto social de algún tipo, en distintos en servicios, en transferencias y demás. En América Latina hay como resultados contradictorios, mixtos. Por un lado hay una situación en la que, en comparación con otros países del mundo, con el mundo desarrollado, en general la región está por debajo en términos de apoyo redistributivo, ¿sí? Y al mismo tiempo una evolución que no es tan reciente, ¿sí? De un crecimiento de percepciones negativas sobre algunas políticas redistributivas o sobre cuestiones muy vinculadas con eso, como por ejemplo percepciones sobre la pobreza o percepciones sobre la desigualdad, ¿no? ¿Y por qué esto es interesante? Porque los datos a veces muestran una cosa, pero los ciudadanos no necesariamente captan eso, ¿no? O tienen una visión muy sesgada sobre lo que está pasando, ¿no? Uno de los ejemplos claros de estos es la evolución en Uruguay y en otros países de la región de la cantidad de personas que piensan que la pobreza es un fenómeno individual, de mérito propio, ¿no? De un problema generado por falta de voluntad de las personas versus, ¿no? en contraste con algo que es producto de un fenómeno más estructural, ¿no? De falta de oportunidades, por ejemplo, ¿no? Y esa percepción negativa y colocada en la responsabilidad de los individuos sobre la pobreza ha crecido de manera muy marcada en varios países de la región y en Uruguay en particular, entre el 2008 y el 2012, ¿sí? Esto ya era así. Lo cual, según la literatura, es algo que es esperable que pase, pero, digamos, porque es esperable que estas percepciones cambien en la medida en que la situación general de los individuos mejora y los niveles de pobreza bajan, ¿sí? Cuando hay la mitad de la población es pobre, es difícil imaginarte que esto es una cuestión de responsabilidad individual. Cuando eso baja a niveles mucho menores, aparecen estas percepciones de que, ¿no? El que no trabaja es porque no quiere, o porque, ¿no? o la gente que está en la calle es porque no le interesa trabajar, o porque demás. Y estas percepciones, ¿sí? Que han ido cambiando son muy preocupantes, ¿sí? Porque sobre estas percepciones es que después hay que montar políticas públicas, digamos, ¿no? Sobre la opinión de estos votantes es que después hay que montar políticas públicas. Ahora, yo me pregunto, porque creo que yo he visto, he leído estudios de esta naturaleza, lo que no he encontrado un análisis muy profundo sobre el papel de los medios de comunicación y el papel de los sectores conservadores, por ejemplo, en esta discusión sobre la distribución. Hace poquito leía un trabajo sobre transferencias monetarias que se hizo acá en Uruguay, que tiene muchos capítulos y que alguno analiza las actas parlamentarias y otro analiza, ¿no? los comentarios en prensa, y uno puede distinguir claramente que después de una especie de larga luna de miel, por decirlo de alguna manera, con políticas distributivas o de cierta neutralidad con políticas distributivas, aparece un discurso fuerte y aporofóbico contra las transferencias monetarias, ¿no? A favor del problema de las contraprestaciones, ¿no? Como se instaló políticamente en un lugar que no estaba, ¿no? Con muchas interpelaciones parlamentarias y demás. Y yo me pregunto, porque la formación de opinión tiene mucho que ver con lo que consumimos a diario, ¿no? El gran problema que yo veo en esto es cómo hacemos para transmitirle a la gente información veraz
¿no? Y parámetros para analizar y sacar la cuenta de si le conviene o no le conviene, incluso desde el autointerés nada más, ¿no? Del interés puramente egoísta, de decir qué más me conviene a mí, prescindiendo de lo que le pase a la sociedad, sí pagar un poco más de impuestos y tener mejores servicios, o cuánto recibo yo, ¿no? de esto que están planteando. Porque he visto mucha gente quejarse por el pago de impuestos que capaz que es más beneficiaria de gastos que otros, ¿no? Muy probablemente. Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Hay una cuestión que es como de corto plazo, más coyuntural, que tiene que ver con estos empujes, ¿no? Que existen en todos los países, ¿no? De modelos más conservadores o más progresistas, o cierto peso de la discusión en los medios. Pero lo que es interesante es que, y que es claro en la literatura, es que sociedades más desiguales producen percepciones más desiguales. ¿Sí? Entonces, en la medida en que nosotros vivimos en países donde la pobreza, o en ciudades donde la pobreza es invisible, ¿no? Donde las situaciones de mayor vulnerabilidad, no es invisible, ¿no? Pero digo, si nosotros nos embarcamos hacia un modelo de ese tipo, hacia la separación de la gente, ¿sí? hacia que las distintas clases sociales no se junten. No ver lo que no quiero ver. Sí, no se junten. Evitar que circulemos todos en el mismo espacio. Y esto tiene miles de implicancias, ¿no? Desde la escuela pública hasta los espacios públicos, en fin, ¿no? El comercio, los shopping, en fin, una cantidad de cosas que están asociadas a cómo se organiza la vida social. En la medida en que esas desigualdades son invisibles, también son invisibles las percepciones sobre las necesidades existentes y las injusticias que tenemos en la sociedad, ¿no? Entonces, un punto importante, y esto parece medio perogrullo, pero yo creo que es importante, un punto importante es siempre recordar las enormes injusticias que tenemos, con las que convivimos y a las cuales nos acostumbramos y que no tenemos que acostumbrarnos, digamos, ¿no? Ese es un punto importante. Y el otro es confiar en que no solo la desigualdad produce preferencias más débiles, digamos, ¿no? O tiene ese riesgo, sino que también las propias políticas son productoras de preferencias, ¿sí? Las propias cosas que hacen los estados, son productoras de preferencias. Entonces no es lo mismo, ¿sí? Y pongo un solo ejemplo, lo dejo a Mauricio, no es lo mismo, ¿sí? Defender servicios públicos con la menor estratificación posible, accesibles para todos los sectores, incluyendo por supuesto a los sectores medios y demás, con los niveles de calidad que los sectores medios demandan, que asumir que queremos construir un conjunto de servicios públicos residuales. Sí, o residuales, ya ni te digo asistenciales, residuales, ¿sí? Focalizados y demás. Eso produce distintos outcomes desde el punto de vista de las preferencias y los apoyos ciudadanos para lograr cambios intertemporales. No lo voy a dejar a Mauricio. Tengo que ir a cortar porque se nos fue el bloque, pero ahora volvemos ya de nuevo porque viene el papel del Estado de una manera u otra y de las ideas políticas que tienen que ver con estos asuntos. Volvemos en un minuto. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Así lo decía Rodolfo Walsh. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Da vuelta, ahí, tan.
Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos en este tercer bloque de Último Bondi. Estamos discutiendo distribución del ingreso y la riqueza y la lucha por la igualdad. Habíamos devenido en la discusión sobre políticas públicas, papel del Estado y demás cuestiones. Yo, por mi cuenta, quiero mostrar un gráfico que me parece interesante, que quiero que lo pongan ahora para introducir esta discusión sobre el papel del Estado, que me parece relevante, o por lo menos me parece una inspiración para poder tomar el tema. Este gráfico que construí para traer el programa es una recopilación de información de Luis Berto, historiador económico muy conocido, donde yo establezco una periodización tentativa de la historia del siglo XX, por decirlo de alguna manera, y en parte del siglo XXI, y que me pareció atractivo porque es un gráfico sobre el índice de Gini, ¿no?, que es el indicador más clásico usado en la desigualdad, y que muestra una relativa coincidencia entre ciertos periodos de expansión del Estado de largo plazo, ¿verdad?, que van desde el primer vallismo hasta finales de la década del 50, y cómo muestra que en donde obviamente hay un cambio, una inflexión política que logra, bajo distintas modalidades, ¿no?, expandir una visión más liberal y más neoliberal, y según el momento, hasta principios del siglo XXI, y cómo el retorno, ¿no?, de lo que podemos llamar progresismo, principios del siglo XXI, parecería marcar un incipiente descenso que vuelve a coincidir con un papel más activo del Estado. Entonces quería traer esto como una provocación para esta discusión sobre el papel del Estado en las políticas públicas, de la mano de esto, de que, bueno, en realidad ingresos y riquezas son una cara del bienestar, el gasto a través de los servicios públicos y demás cuestiones son la otra cara del bienestar. Sí, digamos, retomando lo que decía Cecilia en el primer bloque, las políticas importan. Claramente el desarrollo de políticas públicas de reducción de la desigualdad tiene efectos que son muy palpables. Ese gráfico está muy bueno porque muestra una evolución de largo plazo, justamente en Uruguay, y esa periodización se puede hacer y efectivamente uno puede asociar un conjunto de políticas públicas deliberadamente redistributivas en cada periodo que impactaron en la reducción de la desigualdad. Eso fue muy claro en el periodo reciente, en el que digamos, la caída de la desigualdad se asocia muy claramente a un momento en que se desarrolla un conjunto de políticas públicas que estaban deliberadamente orientadas a la reducción de la desigualdad. Esto es relevante. Digamos, la desigualdad no cae porque sí, cae cuando la hacemos caer. Y se desarrollaron en ese momento un conjunto de políticas que tenían que ver con transferencias monetarias, con cambios tributarios que moderaban el crecimiento de los ingresos más altos, con fortalecimiento de los salarios vía consejos de salarios, con crecimiento económico también, que todo eso derivó en una caída fuerte de la desigualdad, que fue la que comentábamos antes, pero que, digamos, tuvo que ser mediada por 3 reformas estructurales por lo menos, que llevaron a esa reducción de la desigualdad. Si no, no cae. Y esto que es la experiencia histórica uruguaya, también la experiencia histórica de buena parte de los países, por ejemplo los países europeos, en los que la desigualdad en realidad cae fuertemente, fruto, como decía antes, de las 2 guerras mundiales y de la crisis del 30, pero después se mantenían niveles muy bajos en todos los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en Estados Unidos, justamente por políticas públicas muy agresivas, en el buen sentido del término, que estaban orientadas a mantener la desigualdad a niveles bajos. Recordemos que Estados Unidos, entre el 45 y Reagan, en la década de 80, tenía la tasa impositiva marginal, o sea, lo que sería en Uruguay la última tasa del IRPF, ¿sí?, era en promedio 81%. 81%, tuvo periodos que eran 94%. O sea, por el último tramo de ingresos, claro, y Estados Unidos... Acá infarta. Pero Estados Unidos, no Corea del Norte, o sea, sí. Estados Unidos de la década del 50, de las películas, bueno, eso tenía tasas impositivas verdaderamente muy, muy altas, que tenían por objetivo explícito topear los ingresos que podía tener la población. Y de esa forma mantuvieron los niveles de desigualdad a niveles realmente muy bajos.
Lo mismo pasó en Europa. Entonces, la conclusión es que las políticas públicas importan. Lo vimos en el mundo, lo vimos en Uruguay. Y también hay que tener presente que esas políticas tienen efectos que después se agotan. Y vuelvo a lo que me quedé por decir en el bloque anterior, y es que las fuerzas conservadoras claramente juegan, pero también creo que hay en las fuerzas progresistas que tienen un interés en reducir la desigualdad, también una parte de la responsabilidad, porque hubo un cierto triunfalismo temprano, bien justificado al principio por esa caída espectacular de la desigualdad que hablábamos, pero que en realidad derivó en que una vez agotado el efecto de estas políticas públicas que mencionaba recién, no se implementaron nuevas políticas y eso derivó en que la desigualdad dejara de caer. Y eso fue problemático. Solo un apunte, yo decía, ¿no? El 1% se mantuvo estable en todo ese periodo. Recordemos que el 1% de más ingresos en Uruguay gana un promedio de los $15.000 mensuales. O sea, son ingresos realmente muy altos. Capturan una proporción del ingreso que es de 15% más o menos, que es lo mismo que tiene el 50% más pobre combinado. O sea, incluso después de esta caída de la desigualdad tan grande, que nos llevó de tener un ratio entre el 10% más rico y el 10% más pobre de 18-1 a 10-1 en 2008 y 2013, una caída muy grande de la desigualdad, se dio en paralelo con que este 1% seguía capturando más ingresos que todo el 50% más pobre combinado. Entonces, eso debió haber llamado en aquel momento a decir, bueno, es momento de rediseñar un conjunto de políticas públicas para batir la desigualdad. Creo que ese bondi pasó. Deberíamos rápidamente volver a la mesa de diseño y ya pensar en el próximo conjunto de políticas públicas a desplegar ni bien sea posible para reducir nuevamente la desigualdad. Bueno, estás justo en la pregunta central de este bloque, que es, bueno, ¿qué está discutiendo el mundo? Porque esto de la desigualdad, por suerte, se empezó a discutir en todo el mundo y se empezó a discutir a partir de este despegue y consolidación, ¿no? de los súper ricos, por decirlo de alguna manera, y de su gran poder político de configuración del escenario mundial, ¿no? Porque eso lo estamos viendo todos los días y cada vez más, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esto, no? Porque está muy bien esta idea de decir, bueno, capaz que hubo una ilusión de que determinado empuje redistributivo iba a ser para siempre y se ignoró la potencia del capitalismo en concentrar nuevamente el ingreso y la riqueza, y bueno, como que parecería que se requieren nuevos ciclos de política redistributiva, pero eso también requiere del otro lado un trabajo sobre la percepción del tema, que es titánico, ¿no? En especial cuando uno de los factores que más se concentran son los medios de comunicación. Sí, la primera cosa que me parece que está bueno traer, un poco se desprende de lo que ustedes comentan, pero que está bueno reafirmar, ¿no? Esto se puede cambiar, como ya dije al principio, pero es difícil de mover, ¿sí? Hay otras variables de los equilibrios sociales y económicos que son más movibles en el corto plazo, ¿tá? Y lo digo por cómo vamos administrando nuestras impresiones sobre la causa y el efecto de la política, digamos, ¿no? O sea, es difícil de mover y es difícil de sostener, ¿no? Y traigo el ejemplo que traía Mauricio de Estados Unidos. Efectivamente, Estados Unidos tenía en ese momento tasas importantes impositivas para los sectores de mayores ingresos, pero también tiene un sistema político que permite perforar fácilmente esa regla, ¿sí? Por su lógica descentralizada, por su sistema de lobby y demás, y hay una cantidad de estudios politológicos que lo muestran, digamos, ¿no? Entonces, no solo alcanza con la política puesta a prueba, sino también con la defensa de la política y su profundización a lo largo de décadas, ¿no? Son procesos sostenidos de largo plazo. Pero sacando esa digresión, otra cosa que me parece importante, que se desprende un poco de lo que también decía Mauricio, esto no es solo política social, ¿sí? Claro. Política social es el último eslabón de esa cadena. Antes hay un paquete enorme, muy importante, que es mercado de trabajo, ¿no? Que es, como siempre dice Fernando Filgueira, un productor natural de desigualdad, ¿sí? Salvo que los gobiernos, que el Estado intervenga, la tendencia natural es a producir desigualdad, ¿sí? Y algo parecido pasa con el ámbito productivo, ¿sí? Que está incluso antes, ¿no? De la generación de los ingresos en el mercado de trabajo. Entonces, en esa secuencia de reducir la desigualdad productiva,
de disminuir las desigualdades en el mercado de trabajo, insisto, este es un punto central, y de generar políticas que contribuyan o que realicen, ¿no? que redistribuyan el ingreso, sobre todo compensando los déficits en los sectores más pobres, hay un conjunto sumado muy grande de políticas que hay que tener en el lugar, digamos, ¿no? Que hay que tener funcionando mucho tiempo de manera, la maquinita siempre prendida y sin perforaciones, ¿sí? Y eso hace un poco también a la discusión política, porque la manera de no perforarlo y de sostenerlo en el tiempo es lograr coaliciones redistributivas de largo aliento, de mínima, ¿sí? O digamos, que se muevan en un gradiente de mínima o de máxima, pero que puedan sostenerse a lo largo del tiempo, incluso más allá de los cambios políticos electorales, digamos. Y eso es un desafío. Ahora, ¿hay elementos objetivos para que existan esas coaliciones? Correcto. ¿No? Sí, los hay. Pero también hay elementos objetivos para que no las haya. Entonces, también hay elementos objetivos para que no las haya. Para que no se construya. Y eso hay que mirar un poco al sistema político y a su capacidad. Hay que mirar el sistema político y hay que mirar... las coaliciones pro igualdad y su capacidad de generar alianzas, de convencer, de informar, de poner arriba de la mesa estas cosas. Sí, y también de administrar costos, ¿no? Políticos, porque obviamente la sola palabra redistribución ya nos lleva a un escenario en el que hay que sacar de un lado y poner en otro, ¿no? Y la pelea, digamos, el conflicto se da en aquellos lugares de donde sacamos, digamos. ¿Cómo lo vamos a sacar? ¿De dónde lo vamos a sacar? ¿En qué momento lo vamos a sacar? ¿Lo vamos a sacar, no? ¿Y para qué? Sí, pero la discusión más importante en Uruguay no ha estado centrada en hacia dónde hasta hace pocos años. La discusión por ejemplo, la discusión sobre transferencias sí y no, una discusión reciente, yo creo que coyuntural y de corto aliento, digamos, ¿no? Producto de un conjunto de variables que se combinaron, digamos, ¿no? Creo que la discusión más importante, y en términos de arquitectura de bienestar y de reconfiguración del estado de bienestar, tiene que ver con cómo se van administrando esos movimientos, digamos, de recursos en sectores que han ido adquiriendo peso y han ido ganando en cierta medida privilegios. Y ojo que con esto no estoy hablando del 1%, ¿no? Estoy hablando de trabajadores formales por sobre trabajadores informales, estoy hablando de hombres sobre mujeres, estoy hablando de ciertos sectores de actividad versus otros, en fin, todas esas configuraciones que se traducen después en esta desigualdad de ingresos. Mauricio. No, me quedé pensando en una cosa que destacaba Cecilia, que está muy bien, que es no quedarse como en la esfera redistributiva, simplemente, sino también como pensar en dónde se producen esas desigualdades y que tiene que ver con una dimensión que no hemos tocado prácticamente, que es la dimensión de la desigualdad patrimonial, que es una gran productora de desigualdades también de ingresos. Porque recordemos que el tener patrimonio, digamos, eso genera ingresos para quien lo posee o está asociado a un conjunto de ingresos para quien lo posee. Si yo tengo tierras, voy a recibir unas rentas, si tengo empresas, voy a recibir dividendos, y eso está muy, muy conectado con la desigualdad de ingresos. Y ahí, digamos, las políticas públicas que se desplieguen o que tenemos que diseñar, que no estuvieron presentes en la primera ronda de políticas redistributivas, van a tener que ver con redistribución patrimonial. Y recordemos que digamos, yo decía hoy, ¿no? El 1% de más ingresos tiene el 15% del ingreso total. El 1% de más riqueza en Uruguay, las estimaciones varían ahí, pero está entre el 35 y el 40% de la riqueza. Sin considerar activo financiero, ¿no? No, ahí ya está incorporado. Considerándolo así. En tanto que el 50% más pobre tiene prácticamente nada. En realidad buena parte de la población más pobre está endeudada, así que tiene riqueza negativa. Riqueza negativa versus casi que un 50% de la riqueza concentrada en el 1%. Exactamente. Entonces uno tiene la mitad de la población sin nada prácticamente, algo de riqueza en las clases medias y la riqueza muy concentrada arriba. Entonces eso también es un productor de desigualdades que hay que abordar rápidamente, y creo que el punto central también va a estar ahí en el mercado de trabajo, en salario mínimo. Hay un conjunto de dimensiones. Porque el mercado de trabajo, aparte, no trae buenas noticias en estos términos, no. ¿verdad? O sea, entre la disruptividad, por decirlo de alguna manera, que promete buenas retribuciones en los sectores superdinámicos y la cantidad de superavitarios, que tendríamos que tener una especie de salario keynesiano
para realmente incorporarlos a través del derecho al trabajo y no del mercado de trabajo, estamos en un apuro cada vez más grave, porque en realidad en este progresismo de principio de siglo traccionó el mercado de trabajo porque también llevó mucha mano de obra no calificada, capacidades ociosas y un montón de cosas que ahora no están. Y por eso creo que va a ser necesario ser creativos y ser audaces con la nueva ronda de políticas que se diseñan. Ahí hay un libro muy lindo que es de Anthony Atkinson, que es un economista inglés que falleció hace poco, que estudió toda la vida la desigualdad, y el último libro que escribió antes de morir fue un libro con 15 un libro excelente, precioso, muy fácil de leer además, con 15 políticas que él propone para reducir la desigualdad, que han sido ya empleadas en una u otra medida a lo largo del tiempo. Y ahí planteamos junto de políticas que son muy ambiciosas, que tienen que ver con la acción redistributiva de los impuestos, naturalmente, también de las transferencias monetarias, pero una de las que plantea, que sale un poco de esta lógica más como incremental que uno puede pensar de las políticas que tiene, cómo mejorarlas, una política un poquito más disruptiva, que es la del empleo garantido por el Estado. Él dice, bueno, tenemos que implementar políticas públicas que aseguren que cualquier persona que quiera trabajar al salario mínimo pueda hacerlo. ¿Sí? Lo plantea como una política para eliminar el desempleo. Entonces, cualquier persona que quiera trabajar al salario mínimo, el Estado le garantiza un empleo de calidad, un contrato por medio, como forma de no solo brindar trabajo a quien no lo tiene, sino además mejorar el poder de negociación de los trabajadores que sí están empleados y que ahora saben que tienen una alternativa fuera de una relación que puede ser hiperexplotadora. Es una política que tiene mil bemoles y podemos discutir hasta el fin de los días, pero digamos, me parece que es importante traer este tipo de propuestas que dan la vuelta, que son un poquito más ambiciosas, que salen un poquito de la esfera de lo inmediato, de lo que se puede hacer, que son más desafiantes. Porque es el tipo de políticas, esa u otra, pero son ese tipo de políticas las que tenemos que plantear ahora en más para realmente hacer frente a estos desafíos como el que vos planteas, Juan Pablo, que son mayúsculos. Estamos frente a un siglo que va a ser muy desafiante y que tenemos que estar muy preparados porque si no nos va a pasar por arriba y no vamos a poder aprovechar ninguno de sus beneficios y vamos a agarrar con todos sus costos. Nos tenemos que ir, y esto parecería que recién empieza, pero bueno, nos tenemos que ir. Me quedo con que realmente sin audacia no hay esperanza y que realmente los presagios conservadores sobre los desastres que producen las políticas distributivas y redistributivas no se cumplió ninguno. Eso es evidencia para otro programa, bien interesante, pero bueno, que prendámosle una velita a la osadía para poder discutir. Y bueno, podemos recomendar ir leyendo a Atkinson de nuevo, releyendo a Atkinson de nuevo, como puede ser un buen principio para seguir. Bueno, les agradezco mucho de verdad. Creo que es muy interesante esto. Y bueno, nosotros nos vemos en la próxima propuesta de Último Bondi. Te morís de espanto y casi miras como distinguido. Si cada tanto acunas en tu encanto y era tu mundo del ideal. Y su ideal, mi ideal, el de aquel se puede mirar desde lo distinto. Si por las noches compartís el tinto con ese que piensas.